Empezamos, doctor Oviedo. Señoras y señores, muy buenas noches. Mi nombre es Arturo Landaure González y soy el gerente general de Oviedo y Landaure Consultores, una consultora especializada tanto en la capacitación como en la consultoría sobre asuntos parlamentarios. Hoy nos encontramos reunidos para iniciar sesiones con la finalidad de dilucidar diversos aspectos relacionados con la organización del Congreso. Mucho se ha dicho sobre el Parlamento con ligereza y quienes han propuesto soluciones a la llamada crisis parlamentaria. Lo han hecho desde una mirada externa al Parlamento. En Oviedo y Landaure, consultores nos hemos propuesto acercarnos a la explicación de esta crisis desde el ámbito propiamente interno del Parlamento. Sin embargo, debo precisar que no se trata de un curso de administración, sino de política administrativa, debido a que la organización del Congreso es el resultado de decisiones políticas de sus miembros. Es por eso que hemos puesto a disposición este curso cuyos alcances echarán nuevas luces para el fortalecimiento de la institución central del sistema republicano y democrático. En este sentido, tengo que agradecer la acogida a esta actividad de nuestra consultora, tanto a integrantes de partidos políticos y de instituciones de la sociedad civil, como de personas fuertemente ligadas por sus intereses al entendimiento del Parlamento. Tengo la plena seguridad que la calidad de nuestro consultor, el señor José Oviedo Palomino, y la participación activa de ustedes durante el desarrollo del curso permitirán surgir ideas que, puestas en consideración de la comunidad política y académica, harán abrigar la esperanza de un futuro de estabilidad y política y social en nuestro país. Bienvenidos al presente curso y dejo el uso de la palabra al doctor José Oviedo Palomino. Adelante, doctor. Don Arturo, muy buenas noches. Muy buenas noches a todos. La primera clase del curso, en realidad, este es un curso que no se dicta comúnmente, ¿no? Como también ha señalado bien don Arturo, no es un curso de administración, sino es un curso de administración política, ¿no? Doctor Oviedo se Y encuentra sin desde ese video. punto de vista, estoy con video, don Arturo. Estoy con video, estoy con dos dispositivos. Ya, ok. Eh, Ok, ya. y entonces, entonces esto hace que nosotros nos enfoquemos en una visión más bien política de la organización del Parlamento. Este asunto es un asunto que tengo que dejar primeramente en claro, porque no vamos a tratar de los órganos del Parlamento que tienen que ver con la gestión, ¿no es cierto?, de bienes y servicios. No vamos a entrar en ese. Vamos a entrar en un ámbito en el cual se da una organización con fines políticos, con fines políticos. Doctor Castañeda, muy buenas tardes, es un gusto conocerlo. ¿Ah? Sí, buenas noches, doctor. Un gusto también. Es un gusto conocerlo, muchas gracias. Entonces, el tema es que no vamos a hablar, ¿no es cierto?, de si, cómo se realiza el sistema de adquisiciones en el Parlamento, ni vamos a hablar acerca del tema de las licitaciones para obras dentro del Parlamento, ni vamos a hablar sobre asuntos de personal. No. Ese no es nuestro tema en este, ¿no? Después yo iré precisando esta idea, pero de inicio quiero decirles que este es un curso de administración política del Parlamento. Un segundo punto que tiene que ver con asuntos administrativos. Ustedes si seguramente han leído el sílabus del curso, ¿no? Este sílabus del curso tiene centrada la materia en los órganos del Parlamento, pero si se fijan bien, son los órganos políticos. Son los órganos políticos del Parlamento. Después, en la siguiente clase, evidentemente, vamos a ver la estructura del Parlamento, ¿no? Cómo está organizado, pero la referencia que hay en el sílabus es una referencia a los órganos políticos del Parlamento, ¿no?
que son integrados solamente por congresistas. Solamente por congresistas, la primera. Lo segundo es que la metodología de la clase es una metodología de exposición. Yo a veces utilizo PowerPoint, a veces no utilizo PowerPoint. Eso lo decido según las circunstancias, ¿no es cierto? Y según la necesidad, ¿no? Pero lo importante no es tanto si uso o no uso estos elementos, ¿no? A mí no me incomoda para nada, ¿no?, que me interrumpan. Tampoco me incomoda que abunden. Tampoco me incomoda que discrepen de mí. Vamos a entrar a un tema político, académico, altamente polémico. Altamente polémico, ¿no? Nadie se ha planteado, ¿no?, si la organización del Parlamento es la adecuada para el cumplimiento de las funciones que deben realizar los señores congresistas. Nadie se ha planteado. Entran al Parlamento como si ya estuviera organizado. Muy bien. Para aprobar este curso, tienen que presentar un trabajo al final. Presentar un trabajo significa que ustedes desarrollen un tema de los que yo les voy a proponer en la próxima clase, pero evidentemente no lo van a presentar el último día en la última clase, ¿no es cierto? Lo van a presentar 10 días después. O sea, este curso termina el 17 de mayo, ¿no es cierto? Y el trabajo lo pueden entregarlo hasta el 27 de mayo. Hasta el 27 de mayo. Sábado, domingo, no sé si cae, no importa, ¿no? 27 de mayo. Pues les alcanzaré a ustedes siempre por el WhatsApp del curso, siempre por el WhatsApp del curso, el rol de unas entrevistas, porque cada uno de ustedes va a pasar por una entrevista para conversar acerca de su trabajo. Miren, yo sé que si este curso ha sido porque queda poco tratada, ¿no? Pero que además ese interés los va a llevar a ustedes a reflexionar sobre esos temas con una cierta profundidad, ¿no? Bueno, no se trata tampoco de hacer una monografía, ¿no? No estamos en una universidad, pero se trata así de hacer un trabajo de reflexión sobre alguno de los temas que yo les voy a proponer en la próxima clase. Les he enviado también materiales al WhatsApp del curso. Varios libros ahí, algunos de 600 páginas, ¿no? Otros, hay artículos de 30, 20 páginas, 10 páginas. Evidentemente, disculpen, el cambio de clima afecta a todo el mundo. Ustedes dos necesariamente, ¿no? Uno es la Constitución del Perú, no la Constitución del Estado, ¿eh? Es un error decir, la Constitución del Perú, ¿no? Y el otro es el reglamento del Congreso. Hago un pequeño comentario. La Constitución del Perú, ¿no?, es algo que tiene que ser conocido por todos los peruanos. De hecho, una de las cosas que se critican a quienes quieren hacer cambios en la Constitución es si la conocen o si no la conocen, ¿no? Pero, además, allí están, como se va a hacer notar, ¿no es cierto?, todo el contexto, ¿no?, político y jurídico que ordena el quehacer nacional, ¿no? O sea, por la Constitución es muy importante. Y después tienen el reglamento del Congreso.
El reglamento del Congreso no es un reglamento como se acostumbra a concebir un reglamento. Es decir, existe una ley, se reglamenta la ley, ¿no? Existen unas disposiciones acerca de la disciplina de los trabajadores en una empresa, entonces hay un reglamento. También hay un reglamento de trabajo, ¿no? No. El reglamento del Congreso se llama así, pero no es un reglamento. Es una ley. Es una ley aprobada por una resolución legislativa del Congreso. Se llama reglamento porque así ese nombre le da la Constitución y porque tradicionalmente se ha llamado reglamento a lo largo de toda la historia del Parlamento peruano. Pero en realidad es una ley. De hecho, el Tribunal Constitucional, cuando se le ha hecho la consulta acerca del reglamento del Congreso, de la naturaleza normativa del reglamento del Congreso, ¿no es cierto?, ha establecido con toda claridad, ¿no?, de que se trata de una ley y además ha precisado que tiene rango de ley orgánica, una ley orgánica, es decir, que organiza el país. De tal manera que cuando yo me refiero al reglamento del Congreso, me estoy refiriendo a una ley, ¿no es cierto? Y esa ley es la que permite que se organice todo el Congreso en sus actividades. Y estos dos textos, el de la Constitución y el del reglamento, los tienen ustedes en su última versión oficial, ¿no? Y esa última versión oficial es la versión que realiza el Congreso de la República y lo publica, ¿ya? De manera tal que ahí están todas las últimas reformas constitucionales que se han hecho y también todas las reformas reglamentarias que si hubiera alguna que no estuviera contemplada, yo les voy a avisar, ¿no? Yo les voy a avisar. Y también dónde pueden ubicar. Ahora bien, existen dos libros que son de consulta. Uno es el libro del doctor César Delgado Guembes, que se llama Manual del Parlamento. Hay una versión mucho más actualizada de este Manual del Parlamento, publicada por la Universidad de Ciencias Aplicadas. No he podido tener acceso por no sé qué razón a esa última versión, pero es una versión evidentemente mejorada, pero este Manual del Parlamento que yo les estoy brindando, ¿no?, es un manual que tiene las reflexiones sobre las cuales se cimenta esta otra ampliación, de manera tal que no van a encontrar información, digamos, desdicha por el doctor Delgado Guembes, que además, para todos los que no lo conocen, ¿no?, es una autoridad reconocida en derecho parlamentario, ¿no?, derecho parlamentario. Es decir, en todas aquellas normas que tienen que ver con el quehacer del Parlamento. El segundo libro es un libro voluminoso también, del doctor César Alvarado. Ya tiene algunos años y conversando con él me dijo que evidentemente él se iba a proponer en algún momento sentarse para actualizar. Pero ¿cuál es la ventaja? ¿Cuál es la ventaja del texto del doctor Alvarado? Tiene, a diferencia del doctor Delgado Guembes, que es reflexivo, ¿no es cierto?, que se mueve mucho dentro de la teoría constitucional, la teoría del derecho parlamentario y reflexiona acerca de las múltiples materias que tiene el derecho parlamentario. El texto del doctor César Alvarado es un texto que tiene muchos datos y es un texto sumamente valioso, sumamente valioso. Y el valor de ese texto lo vamos a apreciar en algunas de las observaciones que yo voy a hacer, ¿no es cierto?, a la organización del Parlamento. O sea que dentro de esos dos textos, ¿no es cierto?, tienen dos manuales de consulta. La clase de hoy, ¿no?, la clase de hoy va a versar
acerca de un interrogante que tenemos que responder justamente en esta clase, que es ¿para qué se organiza el Parlamento? ¿Para qué se organiza el Parlamento? Esta pregunta, ¿no es cierto?, es una pregunta que parece ociosa, pero requiere de una reflexión seria, porque desde mi punto de vista hay un error en la concepción del Parlamento que no le permite determinar para qué puede estar organizado. Y eso lo voy a expresar en esta clase, ¿no? Como materia de lectura que les recomiendo para esta clase, para esta clase, hay dos textos que también se los he remitido, ¿no? Son bien sobre la representación del Parlamento. Ambos textos están en unas revistas, yo les he enviado la revista completa, no solamente los textos, está en una revista de derecho parlamentario, de cuadernos parlamentarios del Centro de Estudios Constitucionales. De manera tal que les sugiero que para la próxima clase, ¿no es cierto?, tengan ya leído por lo menos uno de esos textos, ¿no? ¿Hay más textos sobre la representación en lo que les he enviado? Sí, hay más. Y eso ya queda a discreción de ustedes, ¿no es cierto?, leerlos, ¿no? Porque siempre es enriquecedor leer desde distintas perspectivas. Una última cosa administrativa es la que tiene que ver con la fecha de las clases, ¿no? Y entonces quiero precisar, como ya lo he hecho en el WhatsApp del curso, ¿no?, que las fechas de las clases son el 28 la de hoy, ¿no es cierto?, la de hoy, y después en mayo el 3, 5, 10, 12, el 15 y el 17. Como ya les dije con anterioridad, el 17 termina esta relación nuestra, que espero que sea fructífera hasta el final, ¿no? Y, digamos, puede extenderse hasta el día 27, en el cual tienen que entregar el trabajo sobre alguna materia, ¿no?, que esté contemplada en el curso y que yo voy a sugerir en la próxima clase, ¿no? También, evidentemente, voy a enviar al WhatsApp las materias, ¿no? Y el día 27, a más tardar, entregarán su trabajo y después tendremos una entrevista probablemente alrededor del 30 de mayo, ¿no? Los insto a que perseveren en este tipo de cursos. Los tiempos no están fáciles, ¿no? Ahora hay que trabajar, quizás, ¿no? Depende de que piense cada uno. Hay que trabajar más y estar más atento a las oportunidades, y nuestros tiempos en ese sentido se restringen un poco. También hay demandas de carácter familiar, pueden haber demandas de carácter laboral, pueden haber demandas de carácter político, ¿no? Pero yo los insto a que persistan en este esfuerzo, ¿no? Le va a dar buenos resultados. Señor Córdoba, me pide usted el uso de la palabra. Sí, buenas noches, doctor, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, señores participantes. Sí, es con respecto a la información, pero sin embargo veo también que falta... Ya, déjeme revisarlo y le respondo después de la clase inmediatamente. ¿Ya? Ok, muy Le amable, respondo. muy amable. Es probable que el número 7 no haya sido incluido en esa relación, pero lo voy a revisar. Porque, ¿no? La página 11, la página 11. Perdón, no entiendo bien qué están... Sí, incluida, digo.
¿Perdón? Ah, sí, sí. Ah, bien, bien. Sí, nos remitimos al gobierno del primer Belaúnde. Sí. Sí, sí. Bueno, lo revisaré, lo revisaré. Es probable que yo le haya dado ese número, pero que después haya decidido no enviarse. Pero bueno, lo reviso y si tengo que enviar, ¿ya? No hay ningún problema. Nuestra reflexión acerca de la actividad administrativa del Congreso, ¿no? Planteándonos pues esta pregunta que tiene que ser nuestra guía en razón de que tenemos que enfocarnos en ella para darle una respuesta. ¿Para qué se organiza el Parlamento? Eh, eh, una respuesta rápida, ¿no? Dice, bueno, para dar leyes, pues, ¿no? Es la respuesta más rápida es esa, ¿no? Cuando empezamos a decir, y cuando tienen problemas con el Poder Ejecutivo y, y censuran a un presidente, ¿no? eh, destituyen a un presidente, eh, ahí no hay función legislativa. Y si uno se mete un poco dentro del mundo parlamentario, dice, entonces el Parlamento no tiene solamente esa función, sino que... ¿Y qué tiene que ver la mesa directiva? Porque a la mesa directiva la eligen una vez. Y hay veces yo he escuchado también de que dicen, sí, pues tiene que haber reunión de junta de portavoces, yo no puedo decidir solo, ¿no? Tengo que consultar a los portavoces de los grupos parlamentarios. ¿Qué significa eso? Miren, una de las razones por las cuales eh, yo me he interesado en este tema es que cuando trabajaba en el Parlamento, notaba que había una especie de superposición de funciones y debilitamiento de algunos órganos. Por ejemplo, la mesa directiva lo único que hace, en una percepción rápida, evidentemente inicial, ¿no? Porque vamos a ver eso en detalle, es coordinar lo que los grupos parlamentarios dicen. Entonces se reúne la Junta de Portavoces y listo. Otras, el Pleno, las sesiones plenarias tienen una agenda, ya se reúnen de los grupos parlamentarios y dicen, no, también vamos a ver esto, o no vamos a ver lo otro, ¿no? Y entonces, si el Pleno está en funciones, ¿para qué está en funciones? Para que la Junta de Portavoces le diga lo que tiene que hacer, ¿no? Entonces, me fueron llamando la atención hechos como estos, ¿no? Hechos como estos. No solamente en el Pleno, en la Junta de Portavoces, también en las comisiones, también en las comisiones. Aquí hay algo que hay que estudiar, dije yo. No podía adelantar si estaba bien o estaba mal, si era adecuado o si era inadecuado, ¿no? Si las normas que procedían de un órgano podían afectar a otro válidamente o no válidamente, no podía establecer una relación rápida. Eh, Respecto de algunos casos, evidentemente tenía una visión muy clara, pero como estructura es diferente, ¿no es cierto? Es un acercamiento diferente. Entonces, esa fue la motivación por la cual yo dije, aquí hay algo que estudiar. Y durante cierto tiempo estuve viendo, ¿no es cierto?, dedicándome a este tema de la organización del Congreso. Pero ¿por qué era importante esto? Porque es la organización la que permite la realización de las funciones. Si una institución está bien organizada, ¿no es cierto?,
entonces el cumplimiento de sus funciones se va a facilitar mucho. Si una institución está mal organizada, el cumplimiento de sus funciones se va a dificultar muchísimo. Más en una institución que tiene un ingrediente, un rasgo, ¿no es cierto? Un rasgo, que es el rasgo político. El Parlamento es una institución política por naturaleza. Es un órgano esencial de la organización democrática y de la organización republicana. No existe república si es que no hay parlamento. No existe democracia si es que no hay parlamento. ¿Para qué se organiza el parlamento? Para delimitar funciones, Para para, delimitar establecer, funciones. para establecer relaciones, ¿no? Exacto. Y creo que por Muy ahí va. bien. Por ahí va, pues, ¿no? Para delimitar sus funciones y para establecer relaciones con terceros. ¿No es cierto? Está bien, perfecto. Pero esa delimitación de funciones, está en razón, ¿no es cierto?, de lo que la Constitución le ha dado al Parlamento. Es decir, cuando el señor Castañeda nos dice para delimitar las funciones, quiere decir que hay algo que delimitar. La Constitución le da determinadas funciones al Congreso. El Congreso dice, esto se realiza de esta manera y se da su reglamento. ¿Cierto? Muy bien. Pregunta. Si una institución tiene que realizar algo en razón de sus funciones, preguntémonos y tratemos de responder con seriedad cuáles son las funciones del Parlamento. Porque esas son las funciones que hay que delimitar, en el sentido de que hay que viabilizar a través de una fuente normativa y de una organización del Congreso. ¿Y cuáles son las funciones del Congreso? Están establecidas en la ley, la Constitución. ¿Ya? ¿Cuáles son? Legislar. Una es legislar. Correcto. La otra. Fiscalizar. Fiscalizar. Correcto. Fiscalizar. La otra. ¿Se dan cuenta, no? O sea, en el imaginario social, la función predominante del Parlamento es la legislación. En el imaginario social, la fiscalización, ¿no es cierto?, es otra función del Parlamento. Entonces, ¿y dónde entra la función administrativa del Parlamento? ¿O dónde entra la función presupuestal que tiene características muy especiales? ¿Y dónde entra la función garantista? Porque la Constitución dice que el Parlamento vela por el cumplimiento de las leyes. Entonces los derechos humanos tienen que ser defendidos por el Parlamento. Bien. ¿Alguien no tiene apagado su micro? Le rogaría que apagara el micro para que no interfiriera. Bueno, y entonces, y tenemos también otro tipo de funciones, que es la función política. Ustedes me dirán, pero si el Parlamento es político, entonces todo lo que hace es político. Está bien, es claro. Pero hay actos del Parlamento que son puramente políticos, independientemente de la función legislativa, de la función administrativa, de la función de control político, de la función de garantista de derechos, ¿no? Etcétera, ¿no? Un pronunciamiento sobre un hecho que haga el Parlamento, ¿no?, no requiere necesariamente de legislación. Claro que ahora poco, claro que ahora se hace poquísimo eso. En el Parlamento no hay debate, como veremos. No hay debate político. No existe debate político. Y esto es un grave error. Es un grave error en el cual incurrió el Parlamento desde el año 1995.
perdón, desde el año 2005. Entonces, ese tema es un tema que vamos a verlo también con claridad. Pero volvamos al tema de las funciones, ¿no? Si yo digo que el Parlamento tiene función legislativa, bueno, claro, el artículo 102 de la Constitución dice que el Parlamento da leyes, las interpreta, las modifica, las deroga, etc. Y además de dar leyes, ¿no es cierto? También dar resoluciones legislativas, ¿no? Entonces, sobre esa base, ¿no? Es que se ha desarrollado en el reglamento del Congreso, ¿no? Todo un trámite para la aprobación de la ley, y ese trámite para la aprobación de la ley requería de un sustento orgánico, requiere de un sustento orgánico, ¿no? Y ahí ese sustento orgánico está el Pleno del Congreso, está la Comisión Permanente, porque ahí se aprueban las leyes, ¿no es cierto? La Comisión Permanente. En ese sustento orgánico también están todas las comisiones ordinarias que sirven para verter opinión acerca de los proyectos de ley que presentan los señores congresistas, ¿no es cierto? Y están otro tipo de comisiones donde se hace efectivamente control político. La pregunta es si este órgano del Parlamento, perdón, si esta función del Parlamento, la función legislativa, está vista como primigenia en el imaginario social y político, ¿no? Tratar leyes. El Parlamento pues cumple con una organización, ¿cierto?, que favorece evidentemente, ¿cierto?, la primacía de esta función legislativa, porque tiene comisiones ordinarias y hasta 24 comisiones ordinarias para dictaminar los proyectos. Vamos a entrar en detalle a ese respecto, ¿no?, también en próximas clases, ¿no? Y además existe la comisión permanente y la comisión y el Pleno del Congreso para sancionar leyes. Ahí hay una organización, ¿no es cierto?, que está dada, ¿no? Y existe abajo, digamos, en el servicio parlamentario, también una dirección de comisiones, ¿no? La Oficialía Mayor, la Dirección General Parlamentaria y también la dirección de comisiones en el ámbito administrativo, propiamente administrativo. Doctor, si me Sí, permite. sí, Bueno, dígame. como toda organización, me supongo, ¿no?, que el Parlamento, en su función legislativa, tiene lo que se denomina normalmente el core, Uh-huh, o la misión, uh-huh, o la razón de ser uh-huh. de esta institución. Sin embargo, para ello necesita Así es. un soporte administrativo, ¿no? Un Uh-huh. soporte en otras instancias también de asesoría, de dirección, Exacto. que van a permitir que realice su tarea, su función ya especializada. Uh-huh. Bueno, por desconocimiento no podría yo señalar cuáles son esas otras unidades que completan la organización del Parlamento, pero que sí son necesarias y que Claro, están tras bambalinas de lo que normalmente o cotidianamente se hace, que es legislar, ¿no? Entonces, claro. ahí debe haber todo un soporte que debe ser menor al trabajo o menos potente que la razón de ser misma de legislar, ¿no? Y que a veces por cuestiones burocráticas se exceden y hacen pesada una organización, ¿no? Así es. Eh, Mire, un asunto que se debe tener siempre en cuenta, ¿no?, es que el Parlamento, esto es un paréntesis en razón de su pregunta, de su comentario, perdón, en razón de su comentario. Una cosa que hay que tener siempre en cuenta es que en el Parlamento existen 130 jefes. Y ustedes me dirán, bueno, ¿y qué tiene que ver la mesa directiva? Y esta pregunta de qué tiene que ver la mesa directiva es una pregunta capital. La dejo ahí en suspenso, porque vamos a ver el tema de la mesa directiva.
Pero la peculiaridad del Parlamento es que todos los congresistas gozan de los mismos, tienen los mismos derechos y las mismas obligaciones. Y al decir los mismos derechos, cuando van a pedir algo, ¿no es cierto? O cuando van a opinar acerca de algo, lo hacen en igualdad de condiciones. En igualdad de condiciones. Eso, dejémoslo por ahora, porque no estamos tratando de los órganos, sino más bien de las funciones del Parlamento, ¿no es cierto? Entonces, si yo digo que hay función legislativa, sí, hay un sustento orgánico para la función legislativa. No es lo mismo para la función de control político. Recién, hace un año y medio, ¿no? Un año y medio, se formó como parte de la jefatura de comisiones del Congreso, ¿no? La oficina, una oficina que tiene que ver con asuntos de control político, la oficina de control político, donde se entiende que se resuelven todos los problemas que tienen que ver no con la legislación, sino con el control político, en tanto asesoría, ¿no es cierto? Y por otro lado, la organización política del Congreso, es decir, los órganos integrados por los señores congresistas, ¿no? Se crean ad hoc según el problema que se presente y que sean merecedor de la atención especial, ¿no es cierto?, del Congreso. Entonces, hay una organización que está un poco a lo que suceda, ¿no es cierto?, a lo que suceda. Es decir, si se adquiere relevancia que las elecciones fueron fraudulentas, se forma una comisión para analizar ese caso, ¿no? Si se da el caso de que hay una acusación contra un ministro, no, esa tiene que ser una acusación constitucional. Y esa acusación constitucional va a la subcomisión de acusaciones constitucionales, pasa por la comisión permanente y después va al pleno, ¿no? Muchos piensan que esta actividad de control político debe primar sobre la actividad legal, pero no se han dado cuenta de un detalle, que para que se haga control político se requieren procedimientos, y esos procedimientos tienen que estar dados por la ley. De tal manera que el Parlamento siempre tendrá que dar una ley si quiere mejorar, si quiere articular, si quiere iniciar, ¿no es cierto?, formas nuevas de control político. Tendrá que haber una norma, no se puede actuar fuera de la norma. Eso induciría a violar el principio de prohibición de la arbitrariedad. De prohibición de la arbitrariedad. Entonces, pero en todo caso, el control político se realiza respecto de actos del Poder Ejecutivo, ¿no?, que tienen que ver con los operadores de más alto nivel, los ministros, pero no solamente respecto de ellos, ¿no? No solamente respecto de ellos, sino también respecto de otros órganos, de los titulares de otros órganos constitucionales autónomos. El Parlamento puede acusar constitucionalmente a los miembros del Tribunal Constitucional. Y los ha nombrado antes. Pero si entiende que no están desarrollando sus funciones adecuadamente, que han violado la Constitución, que hay presunción de delitos, los acusan constitucionalmente. En el caso del presidente de la República, que son casos difíciles, porque no están pautados, el Parlamento tiene que tomar alguna decisión política, como sucedió en el caso del señor Castillo, ¿no? Es un caso puntual que en su momento se puede, sobre el cual se puede reflexionar, ¿no? Ahora, hay una organización del Parlamento para absolver, ¿no es cierto?, las demandas
de control político, sí, sí la hay, pero como les vuelvo a decir, no es, digamos, una organización que está constantemente en actividad, sino que es una organización que surge en razón, ¿no es cierto?, de un asunto de interés público. Así dice la Constitución. Se pueden crear comisiones investigadoras por asuntos de interés público. Se puede acusar constitucionalmente, esto es otra modalidad, se puede acusar constitucionalmente al presidente de la República, a los ministros de Estado, a los propios congresistas, etcétera, etcétera, según el artículo 99 de la Constitución. Perfecto. Pero esa organización se va activando, siempre está en estado latente. No es así con la función legislativa, donde las comisiones están actuando constantemente, donde el Pleno actúa constantemente, donde la Comisión Permanente actúa constantemente. Muy bien. Por supuesto que la Comisión Permanente y el Congreso, y el Pleno del Congreso, actúan siempre, ¿no? Sea para una acción de control político, sea para una acción de carácter legislativo. En cuanto a la función presupuestal, hay normas específicas. La ley de presupuesto tiene que presentarse en agosto, tiene que estar aprobada en noviembre. La ley de presupuesto tiene un trámite determinado, se tiene que presentar ante el Congreso a sustentar su pliego presupuestal y a dar cuenta de la situación. Todos los altos funcionarios que deben realizar este informe, ¿no es cierto?, para sustentar su nuevo proyecto, ¿no? Se contempla también que si no se aprueba el proyecto por el Congreso en la fecha indicada, como fecha final, que es el 15 de noviembre, si mal no recuerdo, ¿no? Allí, de todas maneras, entra en vigencia el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo. De manera tal que esto es una función muy interesante, que tiene que ver mucho, ¿no?, con la organización del Congreso. Existe una comisión, la Comisión de Presupuesto, ¿no?, que es la que tiene que ver, ¿no?, está integrada por una serie de congresistas, que tiene que ver con la aprobación o no aprobación de la ley de presupuesto. Su informe se eleva al Pleno y el Pleno lo aprobará o no lo aprobará ya. La función propiamente política es aquella que no requiere de ningún recurso de carácter legislativo, sino de ningún recurso de carácter de control político. ¿Qué significa esto? Les doy un ejemplo. Se produjo un problema con el izamiento de la bandera nacional en Puno, ¿no? Hubo un caso en el cual el ejército tuvo que retirarse, aunque después de una semana se volvió a levantar a izar la bandera, ¿no es cierto? A izar la bandera. Y este es un asunto evidentemente de carácter nacional. Un signo de la peruanidad, de la patria, ¿no? Que además va a ser objeto de una ceremonia. No puede ser en su izamiento impedido por una serie de ciudadanos que les parece que no. Eso, sin embargo, el Parlamento no ha dicho una palabra al respecto, no ha habido un pronunciamiento sobre el tema. Y esto para mí es de la mayor importancia. No se trata de un izamiento de una bandera, ¿no? Se trata de la bandera que simboliza toda la patria, ¿no? Y ahí hay signos, en esa resistencia hay signos de carácter de un movimiento secesionista que está en contra de la Constitución y del Estado unitario, ¿no es cierto?, como se ha definido el Estado peruano.
y no ha habido absolutamente ningún pronunciamiento. ¿Tendría que haber habido una ley? ¿Tendría que haber habido una acción de control? No. Tendría que haber habido un pronunciamiento acerca de, de este hecho. Un símbolo nacional no puede ser tocado de esa manera, ¿no? Claro, ustedes dirán, ayer se ha aprobado la norma por la cual el 7 de junio se declara, o sea, recupera su feriado, ¿no es cierto? Recupera su feriado por el Día de la Bandera. Esa es una respuesta del Parlamento de carácter legislativo, que tiene una implicancia de carácter político. Pero el Parlamento no se ha pronunciado. Y yo estoy detrás de la votación para ver quiénes se abstuvieron, quiénes no estuvieron, quiénes votaron en contra, etcétera, ¿no? Si es que alguno votó en contra. Estoy detrás de la votación de esa ley. Entonces, es una respuesta de carácter político por la vía legislativa, pero podría haber habido una respuesta de carácter político sin necesidad de legislar. Porque aunque el 7 de junio no hubiera recobrado su carácter de feriado, ¿no? Igualito la violación de un símbolo patrio, ¿no es cierto? El impedimento del izamiento de un símbolo patrio es un acto grave. Entonces, ese pronunciamiento no están habiendo en el Congreso. Hubo debate para derogar la ley de promoción agraria cuando hubieron los hechos ocurridos en Ica. No hubo debate. Se derogó. No hubo pronunciamiento sobre los hechos. No hubo debate político. Los nuevos congresistas tienen que hacer que haya un ámbito en el Parlamento que sea de debate político. ¿Cómo se hacía antes? A través de las mociones de orden del día. ¿Hay pronunciamientos sobre violación de derechos humanos por el Parlamento? No hay. Violan a una chica en Puno, de mala manera, mejor dicho, en mala manera queda esta dama y después muere, ¿no? Y los feminicidios están a la orden del día. ¿Hay algún debate en el Parlamento acerca del feminicidio y de la exigencia del Parlamento al Poder Ejecutivo para que trabaje sobre ese tema? ¿Hay algún debate sobre la necesidad de la reforma de la Constitución o no? Un debate político, ¿eh? En el Parlamento no hay. No existe eso. Entonces, ahí tenemos varias funciones, ¿no? Que están, digamos, estas y otras, ¿no? Hay algunas otras que están en la responsabilidad de los funcionarios del Estado. Y en este caso específico del Parlamento, ¿no? Pero ustedes me dirán entonces, porque claro, ustedes son personas inteligentes, me dirán, bueno, pero usted no ha hablado de la función de representación. Entonces, mi pregunta es, la pregunta inmediata es, todas estas funciones que yo he nombrado no son funciones que se realizan en razón de la naturaleza representativa del Parlamento. ¿Por qué tenemos que hablar de una función del Parlamento que sea representativa cuando el Parlamento tiene por naturaleza ser un ente administrativo? Perdón, un ente representativo. Es su naturaleza, no es su función. La función, la función legislativa, la función de control político, la función garantista, la función presupuestal, la función propiamente política, como la vengo explicando, son actos de representación. Y si son actos de representación, ¿no es cierto? Todos ellos tienen que tener
un sustento orgánico para poder viabilizar esas modalidades de la representación. ¿Para qué está organizado el Parlamento? No para la función representativa. No está organizado para la función representativa. Y está organizado como está organizada como el Parlamento está organizado como una institución representativa que realiza la representación a través de actos que son de carácter político propiamente dicho, porque todos son actos políticos, los políticos propiamente dicho, los actos legislativos, los actos de control político, los actos de fiscalización, hay una diferencia entre control político y fiscalización, ¿no es cierto? Los actos de garantía de derechos, ¿no? De garantía de derechos, ¿no? Etcétera, ¿no? ¿Y de dónde viene esta toma de posición de que no existe una función representativa? ¿De dónde viene? Miren, cuando los congresistas son elegidos, se entiende que son elegidos por una determinada circunscripción electoral. Y entonces, la inmediata reflexión o la inmediata conclusión que se saca es que son representantes de aquellos que los han elegido. Y efectivamente, son representantes de aquellos que los han elegido, porque ese es su origen. Pero cuando un congresista es elegido, ¿es representante? El Jurado Nacional de Elecciones, cuando envía los resultados al Congreso, ¿no? Dice en el texto, en el oficio que envía, dice, han sido elegidos han obtenido, la frase que pone es, han resultado congresistas electos la siguiente persona. Son congresistas electos. Y no puede decir otra cosa el Jurado Nacional de Elecciones, porque el Jurado Nacional de Elecciones, ¿no?, sencillamente los elige. Entonces, tiene que decir que han sido elegidos fulano y tal como congresistas de la República. Pueden ejercer funciones por el mero acto de la elección. No, no pueden ejercer funciones por el mero acto de la elección. No pueden. ¿Por qué no pueden? Porque no se han incorporado al Parlamento. Han sido elegidos, pero no se han incorporado. ¿Qué pasaría hipotéticamente, si los 130, ¿no es cierto?, nunca van al Parlamento? Y dicen, nosotros somos elegidos, gozamos de estas prerrogativas, etcétera. Nunca van al Parlamento y no se incorporan al Parlamento. No pasa nada. No hay Parlamento. No hay Parlamento. Porque los que están en el Parlamento están de salida y ya no pueden accionar, y los que están elegidos no pueden entrar, no han entrado al Parlamento. No pueden ejercer funciones. No pueden ejercer la función legislativa, no pueden ejercer la función de control político, no pueden ejercer la función garantista, no pueden ejercer la función presupuestal, no pueden ejercer su opinión política, ¿no es cierto?, su opinión propiamente política, etc. No pueden. Tienen que ser incorporados. ¿En qué consiste la incorporación? El congresista se va con su credencial, después de la proclamación que hace el Jurado Nacional de Elecciones, se va con su credencial, la presenta ante el oficial mayor, no ante el presidente del Congreso, ante el oficial mayor, porque no hay Parlamento. El Parlamento está deshaciéndose, digamos, ¿no es cierto? Está en caos en este momento, ¿no? Está en caos. No están los que salen y no están los que entran.
No pueden actuar los que están. No pueden. Entonces, porque ya han sido elegidos otros. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que presenta su credencial, el oficial mayor agarra y dice sí, credencial. Y en un libro, el oficial mayor anota que es correcta la credencial de congresista electo del señor fulano de tal. O sea, certifica. Después de eso tiene que presentar 4 declaraciones juradas. No voy a entrar en detalles, porque lo que me interesa es la representación. Después de presentar 4 declaraciones juradas, se convoca a juntas preparatorias. La junta preparatoria la convoca el que ha sacado la más alta votación del grupo que ha sacado más alta votación. Ahora. ¿Pone ahí? ¿No es cierto? Y después de eso, ese señor, ¿no? Ese señor, ¿no? Convoca juntas preparatorias, ¿no? Y en las juntas preparatorias, los congresistas que ya están registrados, los congresistas que están registrados, ¿no? Que ha presentado su credencial, que ha cumplido con las 4 declaraciones juradas, ¿no? Pueden juramentar. Juramentan. Una vez juramentados pueden ejercer funciones, o sea, ser representantes, no pueden. Porque el Parlamento no está constituido. Y si el Parlamento no está constituido, no pueden ejercer funciones. ¿Cómo se constituye el Parlamento? Tienen que elegir a la Junta Directiva del primer periodo legislativo del nuevo Parlamento. Eligen a esa nueva Junta Directiva y el presidente de la Junta Directiva, no el de la Junta Preparatoria, el presidente de la Junta Directiva, agarra y dice, está constituido el Parlamento. Finaliza las juntas preparatorias, ¿no es cierto? Y convoca una sesión para el 27 de julio. Todo esto se realiza el 26 de julio. El 27 de julio. El 27 de julio da por instalado el año legislativo y la primera legislatura de ese año, porque el año legislativo tiene todo legislativo. En ese momento los congresistas pueden empezar a ejercer funciones. Antes no pueden. Antes no pueden. En consecuencia, ¿de qué depende, no es cierto?, que puedan ejercer funciones? De que se hayan incorporado al órgano parlamentario. ¿En calidad de qué? De representantes. Adquieren la representación por incorporación al órgano parlamentario. Por incorporación al órgano parlamentario. Si es que no están incorporados, no pueden ejercer funciones, no pueden ser representantes, no representan a nadie. Entonces ustedes me dirán, ahora sí, pueden representar a su circunscripción. Efectivamente, efectivamente. Pero la Constitución dice que cuando un congresista ya está incorporado en el Parlamento, se convierte en representante de la nación. Entonces, tiene que velar por los intereses nacionales, no por la circunscripción de origen. Entonces, eso es loco, porque si su origen está en una circunscripción, no puede dejarse de lado la circunscripción que le ha dado, el voto para que pueda incorporarse. Efectivamente. Efectivamente. Y eso tiene un asidero constitucional. Y el asidero constitucional, ¿no es cierto?, es que el poder emana del pueblo. Eso está en la Constitución. Y si el poder emana del pueblo, el pueblo lo ejerce en su representación. Perdón, el representante ejerce sus funciones en representación de ese pueblo. Y entonces hay una tensión entre la representación de origen, que es la representación lograda por elección, ¿no es cierto?, y la representación nacional, ¿no es cierto?, que está
como resultado de la incorporación del congresista. ¿Cómo se resuelve eso? ¿Cómo se resuelve eso? En la Constitución, la inclinación está para la representación nacional. Hay una disposición constitucional que dice que los congresistas no están sujetos a mandato imperativo. Nadie puede decir a los congresistas qué es lo que tienen que hacer. César Delgado Guembes, en su manual del Parlamento, es un manualote de 600 páginas y más, dice que efectivamente son representantes de la nación, pero no por eso pueden descuidar, ¿no es cierto?, la representación de origen. Pero que eso no es ninguna obligación ni acarrea ninguna responsabilidad. Y tiene razón. Y en eso tiene razón. La Constitución se ha inclinado por la representación nacional. Y la representación nacional tiene sus raíces en la elección, porque sin elección no hay incorporación. Pero tiene su sustento en la disposición constitucional que dice que los congresistas no están sujetos a mandato imperativo. ¿Por qué hago toda esta reflexión? Porque los congresistas, al haberse incorporado al Parlamento, ¿no es cierto?, pueden ejercer funciones. El Parlamento es el representativo como institución y ellos se convierten en representantes por su incorporación a la institución. No es, desde mi punto de vista, una función la función de representación. La representación está en la naturaleza de la institución congresal. Por eso se realizan las elecciones como se realizan. Pero las elecciones son necesarias, son indispensables, pero no son suficientes. Tiene que verse incorporado para poder hacer uso de esa facultad, ¿no es cierto?, que le da estar incorporado al Parlamento, que es el carácter representativo de la institución parlamentaria. Este punto de vista hace que la función legislativa, la función de control, sean actos representativos. Se ha intentado en el Parlamento formalizar, o sea, darle sustento orgánico a la función de representación, a la llamada función de representación. Sí, se ha tratado. El año 2013 se formó una comisión llamada de representación. Y yo estuve en una conversación que sostenía la presidenta de ese entonces, ¿no?, de esa comisión, fue una comisión especial, ¿no?, donde hablaba con un ex oficial mayor, yo también estaba ahí, ¿no?, y le preguntaba, ¿qué hacemos con la comisión? O sea, tenemos que formar la comisión de representación. Entonces, el oficial mayor agarró y dijo, en ese momento era un ex oficial mayor, en ese momento, ¿no?, dijo, sí, pues hay que formar la comisión de representación como si fuera una comisión ordinaria del Congreso, como la que dictamina, etc. Yo miraba, ¿no? La señora le dijo, pero eso no estaría bien, le dijo, no tiene, ¿qué función tendría? ¿Qué dictaminaría? Si la representación es todo, ¿no? Sí, pero tendría usted un gran poder. O esa comisión tendría un gran poder.
cómo se entendía, ¿no es cierto?, por parte de este ex oficial mayor, ¿no es cierto?, la función de representación, la llamada función de representación, como el hecho de que esa comisión, ¿cierto?, reuniera, ¿no es cierto?, todos los problemas que hubieran en distintos ámbitos, ¿no es cierto?, y los trasladara al Poder Ejecutivo. Así adquiriría mucho poder. Pregunta. Está en la naturaleza del Parlamento, ¿no? Está en la naturaleza del Parlamento abordar funciones que no le corresponden. No está en la naturaleza del Parlamento, ¿no?, adoptar funciones que corresponden al Poder Ejecutivo. Si una persona viene con un problema de que le coloquen agua o desagüe, o que le construyan un puente, o que se construya la carretera tal, o que se canalice tal río, o que se haga un sistema de drenaje en Piura, o que se busque la forma de articular el sistema de salud, etcétera, todo pasaría por la Comisión de Representación. Fíjense bien, esta idea, ¿no es cierto?, no ha tenido en cuenta que la elección de los congresistas, ¿no es cierto?, el origen de elección de los congresistas, según la Constitución, no es para favorecer a sus representantes por elección, sino para favorecer a todo el territorio nacional, a los problemas que hayan en todo el territorio nacional. Y en segundo lugar, esta posición, ¿no es cierto?, indica que el Parlamento se va a hacer cargo del trámite, o sea, va a ser un tramitador de asuntos que debe solucionar el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo no tiene, acaso, instancias en las cuales las peticiones de los necesitados, digamos, van a poder ser viabilizadas, pero por supuesto que las tiene, las podrá atender bien, las podrá atender mal, lo que fuere, pero las tiene. Eso no le corresponde al Parlamento. El acceso al poder tiene sus limitaciones, y una limitación de acceso al poder está consagrada desde el tiempo de Montesquieu, ¿no? Un poder no se puede inmiscuir, ¿no es cierto?, en los ámbitos de competencia de otro poder. El Parlamento no puede hacer funciones del Ejecutivo, y el Ejecutivo no lo puede obligar al Parlamento a hacer sus funciones. Y este mal entendimiento de la función de representación lleva a una gran cantidad de gente en el imaginario social peruano a exigir del Parlamento acciones que no le corresponden. El Parlamento no sirve para nada. ¿Por qué? Porque no me soluciona el problema inmediato. ¿A quién le corresponde solucionar el problema inmediato? A Poder Ejecutivo. Los congresistas no hacen nada. ¿Acaso no se hace nada del Parlamento cuando dice tú no puedes hacer lo que te dé la gana y por eso te acuso constitucionalmente? ¿Acaso el Parlamento no hace nada cuando controla el gasto público? ¿Acaso el Parlamento no hace nada cuando hecho? ¿No? Entonces, si no se tiene claro esto, la organización del Congreso puede pasar por donde quiera. ¿No? O sea, organizado para la función legislativa, organizado para la función de control político, organizado específicamente dentro de la función legislativa para el presupuesto, etcétera, etcétera, ¿no? Organizado. Esa organización no tiene en cuenta dos aspectos. Una organización que no tiene en cuenta estas funciones, no tiene en cuenta dos aspectos. El primero es que hay un ámbito político, netamente político, para la toma de decisiones políticas, y un ámbito de apoyo. El ámbito de apoyo en el Parlamento está dado por el servicio parlamentario. El servicio parlamentario da asesoría,
el servicio parlamentario da el manejo de la organización que ellos han dispuesto, da materiales, ¿no es cierto? Establece regulaciones, ¿no es cierto? Da el sustento de carácter también cibernético, ¿no? Puede dar todo lo que quiera, pero las decisiones sobre las leyes, las decisiones sobre los actos de control político, sobre los actos garantistas, la realiza el ámbito político de organización. Ahí hay decisiones. Fíjense bien una cosa que a mí me ha resultado altamente llamativa. Altamente llamativa. Si ustedes entran a la página web del Congreso, hay una pestaña que dice organización. En esa organización hay tres pestañitas dentro de ella, y en la última dice organigrama. Entran ustedes al organigrama y se encuentran, sorpresivamente, con que se trata del organigrama del servicio parlamentario. ¿Cuáles son los órganos de decisión que están ahí visualizados? El consejo directivo, la mesa directiva, la presidencia, y después viene todo el desarrollo frondoso de lo que es el servicio parlamentario. Pregunta: ¿por qué no están los demás órganos de la organización política? ¿Por qué no está el Pleno del Congreso? ¿Por qué no está la Comisión Permanente? ¿Por qué no está la Junta de Portavoces? ¿Por qué no están las comisiones? ¿Por qué? Entonces, yo puedo decir que fue por un olvido. Puedo decir que fue por una falta de conocimiento. Puedo decir también de que la encargada de la página web, o sea, la señora encargada o el señor encargado de la página web del Congreso, ¿no es cierto?, tuvo problemas de carácter técnico, no podía incluir todo. Desde el punto de vista de la función, ¿cierto?, del Parlamento, ¿no?, debía haber claridad, ¿no es cierto?, transparencia en cómo está organizado políticamente el Parlamento. Cómo está organizado políticamente el Parlamento. Porque lo que está ahí es la organización administrativa, la de apoyo a las funciones de los parlamentarios. Y sobre eso también vamos a hablar, porque se entiende de que los parlamentarios tienen que ser servidos y apoyados, todos en igualdad de condiciones. Entonces, ¿por qué no está? La respuesta, claro, vamos a ir viendo, ¿no? Vamos a ir viendo. Este ámbito político, y esta es la hipótesis, digamos, o la posición que yo adopto en este curso, ¿no?, que desde el año 2005, ¿no?, el Parlamento, que durante ese periodo del año 2005, del golpe de Estado del 92, el Parlamento no podía ser un obstáculo para las reformas o para las políticas diseñadas por el Poder Ejecutivo. Y esa organización del Parlamento tiene una intencionalidad política. Esa es una primera parte de la hipótesis, digamos, ¿no? En segundo lugar,
y su organización del Parlamento no podía ser visualizada, porque justamente ahí es donde se notan las debilidades del Parlamento. Un pleno del Congreso donde manda el presidente de la comisión. Un pleno del Congreso donde no se debate políticamente. Un pleno del Congreso donde los tiempos a los congresistas son mínimos. Un tiempo donde los grupos parlamentarios, siendo grupos políticos que tienen a su jefe afuera, ¿no es cierto?, en el partido político, quieren predominar dentro del Parlamento, ¿no? Una mesa directiva coordinadora. ¿Dónde está la responsabilidad? Toma una decisión, el presidente se hace responsable y los grupos parlamentarios son los que han tomado la decisión. ¿No? Y después, ¿no es cierto? Y después, ¿no?, la idea de que el Parlamento está severamente debilitado por esa organización, severamente debilitado por esa organización, ¿no?, es que, por ejemplo, al presidente, eso es otra institución, la mesa directiva es una organización, la presidencia es otra. El presidente en algún momento se le ocurrió opinar políticamente y prácticamente los desautorizaron y quisieron censurarlo. Si el presidente con su olfato establece que la mayoría del Parlamento tiene esa posición, ¿por qué no la va a decir? ¿Por qué no la va a decir? Un presidente totalmente debilitado. Y por eso se entrampan en esas cosas. Y el presidente dice, el presidente manda, no manda. Eso lo vamos a ver, también con más detalle. Con más detalle. Entonces, esta mirada tiene que hacernos reflexionar acerca de, en razón de, pero los órganos que existen actualmente, ¿favorecen o no favorecen el cumplimiento de las funciones que deben realizar los señores congresistas? Hay muchas preguntas que tienen que ser respondidas y las vamos a responder a lo largo de este, este, de este curso, ¿no? No solamente acerca de las funciones, o sea, de los órganos y de las funciones que realizan, sino de sus interrelaciones. ¿Por qué colocan al consejo directivo por encima de la mesa directiva? ¿Por qué? ¿Por qué existe mesa directiva, junta de portavoces y consejo directivo? ¿Por qué? ¿Es necesario que sea así? ¿Por qué el oficial mayor se elige con la elección anual de la mesa directiva? ¿La mesa directiva tiene que tener una duración anual? ¿Por qué el Pleno del Congreso, no es cierto? ¿Por qué el Pleno del Congreso tiene 4 miembros, cuatro miembros en su mesa, ¿no es cierto? ¿Y por qué son 4 nomás los miembros de la mesa directiva? Ahí hay toda una serie de interrogantes, ¿no es cierto? Toda una serie de interrogantes. Las comisiones. ¿Por qué son 24 comisiones? ¿Por qué su organización tiene que ser fruto de un pacto? O sea, en cuanto a la elección de la mesa directiva, ¿por qué tiene que ser fruto de un pacto? De repente tiene que serlo, ¿no? Estoy haciendo una pregunta, nada más, ¿no? ¿Por qué tiene que ser fruto de un pacto político?
¿Son los grupos parlamentarios parte de la organización parlamentaria? ¿Facilita todo esto el cumplimiento de las funciones? ¿Qué poder tienen las comisiones investigadoras? ¿Cuál es su diferencia con las comisiones especiales? ¿No? ¿Qué es lo que qué es lo que es una sanción política y su diferencia con una sanción de carácter judicial dependiente de un acto de control político por medio de una comisión investigadora? ¿Cuál es la función de la comisión permanente? ¿Es una comisión como cualquier otra? ¿Es lo mismo que una comisión ordinaria? ¿Cuáles son las relaciones entre la comisión permanente y las comisiones ordinarias? ¿Cuáles son las relaciones de la comisión permanente con el Pleno del Congreso? ¿Cuáles son las relaciones de la comisión permanente con el Consejo Directivo? ¿Cuáles son las relaciones entre la Junta de Portavoces con el Consejo Directivo, con el Pleno, con la mesa directiva, etcétera, etcétera? El planteamiento, y con esto finalizo esta primera reunión, ¿no? Si es que, por supuesto, no hay nada que conversar, ¿no? Porque si hay que conversar, conversamos, ¿no? El planteamiento a la base es: el Parlamento está seriamente debilitado porque su organización debilita, valga la redundancia, ¿no es cierto?, la tradicional fortaleza que ha tenido el Parlamento en la relación entre el Pleno, mesa directiva, presidencia y oficialía mayor. Esto quiere decir que, desde mi punto de vista, estoy planteando que el Consejo Directivo y la Junta de Portavoces, ¿no es cierto?, son obstáculos para una buena decisión, para una buena administración del Congreso, y que hay que reformularlos, o si no, retirarlos de la organización, o uno o el otro. Esa es mi hipótesis. ¿Esto va a traer consecuencias de carácter político o institucional? Sí, sí. La institucionalidad está a la base de esta deformación que está sufriendo el Congreso en su organización interna. Si logramos hacer un buen análisis y hacer unos planteamientos interesantes sobre la organización interna del Congreso, la institucionalidad del Congreso se verá fortalecida, ¿no es cierto? Sobre todo porque tendrá una mejor relación con la sociedad. Y claro, ustedes dirán, sí, pues, pero hay un problema de carácter también de representación, en el sentido de que deberían haber una reforma de la ley electoral, los distritos uninominales y no los distritos múltiples, y tendríamos que hablar de un Senado, y tendríamos que hablar de un Senado con regiones, o un Senado de carácter general por elección general de todo el país, o tendríamos que hablar de una Cámara de Diputados y las nuevas relaciones que tendrían entre el Senado y diputados, etcétera, etcétera, temas de organización. Tendríamos que hablar de una comisión de presupuesto mucho más sólida, etcétera, etcétera. Está bien, todo eso es correcto, todo eso es correcto. Pero ¿saben qué? Hay que mirar a la institución desde dentro. Estas soluciones que yo les he planteado vienen de fuera. La bicameralidad siempre será mejor. Bueno, yo soy partidario de la bicameralidad, pero hablando de manera imparcial, es un tema de organización, ¿no es cierto? Es un tema de organización. Pero tengo que ponerme también en la posibilidad de que la bicameralidad, o sea, tener una cámara más, sea, ¿no es cierto?, sea un problema, que produzca problemas de gobernabilidad. Tengo que ponerme en esa posición, ¿no? Decimos que las regiones son todo un problema porque no tienen gente ilustrada, que no sé cuánto, que por aquí, que por allá, que van a manejar los destinos del país. Y queremos hacer de la Cámara de Senadores que se elijan los representantes de la Cámara de Senadores por región. Bueno, aquí quedamos.
Así quedamos. Pero bueno, esas soluciones que han dado la Comisión Tuesta, etcétera, son comisiones que vienen desde fuera. Aquí vamos a buscar la manera, ¿no es cierto?, de ver cuáles son estos órganos, qué funciones tienen, ¿no es cierto?, cuáles son sus interrelaciones y según la hipótesis que yo he planteado, es cómo el Parlamento, a través de esta organización, ha sido seriamente debilitado. Muy bien, hasta aquí esta primera clase. ¿Alguien desea hacer uso de la palabra, comentarios, preguntas? Doctor, una pregunta. Marco Seminario. Don Marco, dígame usted. Usted nos manifiesta, dada su experiencia y conocimiento, de que los consejos directivos y la junta de portavoces son obstáculos, hay que reformularlos o desaparecerlos. ¿Y cómo se podría suplir las funciones que tienen esos organismos o habría que crear otra organización? De principio le voy diciendo que mi posición, y la voy a desarrollar, es que la junta de portavoces es una institución nueva, no ha existido en el Parlamento peruano. Hay un antecedente, sí, durante el primer gobierno del APRA, que fue muy interesante por el manejo que tuvo. Pero después de eso, la Junta de Portavoces era convocada sencilla y únicamente para solucionar algún problema que se suscitaba en el Pleno. Que la Junta de Portavoces no determinaba la agenda ni cosa por el estilo. El Consejo Directivo tiene a los mismos representantes, pero de una modalidad nada más que distinta. Y se encarga de organizar las sesiones plenarias. Pregunta, ¿qué hace la mesa directiva? Si no organiza las sesiones plenarias, si no establece la agenda, ¿para qué está la mesa directiva? ¿Para actos administrativos? Si está para actos administrativos, entonces que no haya junta directiva. La junta directiva está conformada por todos los voceros de los grupos. Lo planteo como un problema, ¿no? Don Marco, lo planteo como un problema. Yo voy a hacer sobre ese punto. Gracias, doctor. Muy agradecido, quedó claro. ¿Ya? Ok, gracias, sí. Doctor, la diferencia entre consejo directivo y mesa directiva. Bueno, aparte de que hay funciones, de que tienen funciones distintas, ¿no?, que las tenemos que explicar en su momento, la mesa, la junta, perdón, entre junta directiva y consejo directivo, ¿no? Esa fue su pregunta, ¿no? Sí. Bueno, la mesa directiva se entiende que tiene la representación de todo el Congreso. El consejo directivo no. El consejo directivo tiene funciones solamente administrativas. La junta directiva está conformada por personal electo, que los eligen los mismos congresistas. La junta de portavoces está conformada por la mesa directiva y además por miembros de los grupos parlamentarios en proporción al número de miembros que cada grupo parlamentario tiene. Esas son las diferencias. Y esas diferencias producen un problema, que el consejo directivo, que la mesa directiva se ha convertido en dependiente del consejo directivo. Y eso, para mí, está mal. Administrativamente es un error. Y ¿qué quiero decir por qué? ¿Hay alguna otra pregunta? Continuamos para la siguiente clase, doctor. Muy bien. Entonces nos despedimos hasta el día 3, y nos toca la siguiente clase. ¿Usted, don José Castañeda, quería hacer alguna pregunta o comentario? No, gracias, está claro, doctor. Qué amable. Bien. Ya Bien, para despedirnos nomás, ya, había sí. puesto mi cámara.
Mis Muchas gracias. posiciones, mis posiciones son debatibles, ¿ah? Yo trato de que sean lo más fundamentadas, pero son debatibles. Y no me incomoda para nada a mí, al contrario, me enriquece el debate. Y si hay disensión, que sea solamente lo único que exijo es que tenga fundamento y que sea alturada, nada más, ¿no? Pero, por respeto, ¿no? Por una cuestión de respeto, pero yo la tomo con la mayor seriedad, con la mayor seriedad. Muy bien, nos vemos el próximo miércoles. ¿Miércoles cuándo? Muy agradecido, estimado doctor.